es la medida estadística que se hace mediante tasa y que nos da el indicador de tasa de cuál fue la situación en ese tiempo y que en el tiempo que está llegando en esa misma época va a poder ocurrir. Obviamente no quiere decir que sea exactamente igual. Puede que disminuya, puede que aumente. ¿De qué va a depender? Justamente de lo que estaba diciendo acá, de la intervención sobre la salud y hacer énfasis en atención que se requieran de forma continua. Entonces, si la atención del sistema de vigilancia trabaja, mejora, entonces el riesgo va a disminuir, pero si no, va a aumentar. De todas maneras, el riesgo es importante, sobre eso es lo que trabajan los epidemiólogos y sobre todo en el sistema de vigilancia epidemiológica. Articulación entre las acciones de promoción, prevención y curativas. Bueno, nosotros sabemos que la medicina es amplia y nosotros no somos clínicos, nosotros somos epidemiólogos. Nos dedicamos más a prevenir y a poblaciones animales, pero los clínicos se dedican más a diagnosticar en forma individual y a curar y a hacer tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de coordinar con ellos. Por eso aquí dice que en cuarto punto, articulación entre las acciones de promoción, prevención y curativa. O sea, tenemos que tener conexión con el resto del sistema de salud. Como quinto punto está la actuación intersectorial. No podemos dedicarnos solamente a cierto sector. Tenemos que trabajar para todos. Porque cuando se controle la enfermedad, si no lo controlas en todos, no tiene efecto. Es lo que pasó en la fiebre aftosa. Antes de que sea erradicada definitivamente, se declaró libre de fiebre aftosa al país, pero se dedicaban más a los departamentos de mayor producción de bovinos y a los que tenían poca producción de bovinos no le tiraron bola, porque en ese tiempo tuvieron suerte de que no apareciera la enfermedad ahí. ¿Y qué pasó cuando se declararon libres? Justo en esos departamentos apareció fiebre aftosa. Tarija, Potosí, Oruro, algunas partes. ¿Y qué pasó? Al diablo todo el trabajo que se había. Entonces, ahí se dieron cuenta por experiencia propia la estupidez que se había cometido. Si se va a controlar es en todos los lugares, es intersectorial, no solamente los departamentos que tienen mayor producción. Porque cuando te declaran libre, aunque aparezca un caso y allá en la punta del cuerno del país, igualito te quitan la libertad y decir, no, ya no son libres. Después dice aquí acciones sobre el territorio, ¿ya? Es lo que estaba explicando ahorita. No solamente para los intersectorial, no solamente para las asociaciones y los que tienen más ganado, sino en todo el territorio nacional. Intervención de forma de operaciones, ¿ya? Esa es la forma en cómo el sistema de vigilancia epidemiológica se descentraliza. No puede trabajar un solo departamento a cargo de todo el control, no. Por eso es que se descentraliza en todos los departamentos y cada departamento tiene su subsector epidemiológico, ¿ya? Y todos tienen un protocolo de cómo se tiene que actuar. Entonces, intervención en forma de operaciones. Si ustedes lo comparan esto que estamos viendo, es muy similar a lo que hace la policía con la delincuencia y la seguridad ciudadana. Entonces, si se pierden, como que ahí se pueden ubicar si lo comparan. Muy bien. Bien, continuamos. La recogida de información y la observación continua en el sistema de vigilancia, igual que la policía, porque los epidemiólogos en el sistema de vigilancia es la policía sanitaria. Entonces, la observación continua y recogida de información no sería, ¿cómo les puedo decir? No sería efectiva si esa recogida, esas observaciones, esa recogida de información no se lo hiciera inmediatamente. No, lo hago mañana, ahora estoy cansado. Te fregaste. Chao, sistema de vigilancia epidemiológica. No. Observaste, recogiste información y si hay algo alterado, inmediatamente se tiene que hacer una propuesta de ¿qué? De solución de vigilancia. ¿Por qué? Porque de un día para el otro, peor de una semana para otro y de un mes a otro, ya la enfermedad se difunde, como ustedes están viendo con el COVID en el caso de humanos, ¿ya? Entonces eso no se vayan a olvidar cuando estén exponiendo. La observación y recogida de información, ¿ya? No tiene mucho valor si no se hace un análisis inmediato
para hacer una propuesta también inmediata de cómo solucionarlo. Luego, el resultado final que obtengamos como sistema de vigilancia, ya de epidemiológica, ¿ya? ¿Qué es? Pues es tomar acciones oportunas. Si no tomamos acciones oportunas, la enfermedad se difunde y crece, ¿no es cierto? Y entonces esas decisiones oportunas, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a permitir ver nuestro sistema de vigilancia y corregirlo. Porque a lo mejor nuestro sistema de vigilancia tiene puntos flacos que no estamos tomando en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Corregimos esas desviaciones observadas y fortalecemos nuestro sistema de vigilancia, que es el programa o el protocolo que tenemos de cómo controlar una enfermedad. ¿Cuáles son los atributos del sistema de vigilancia? ¿Mm? Dominar, bueno, los atributos del sistema de vigilancia lo teníamos más allá como sensibilidad. Lo voy a borrar para que no se, este título para que no se equivoquen, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debería decir, porque si decimos atributo, ya saben, ¿no? Cuando les diga atributo es sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, entonces se pueden confundir aquí. Aquí, ¿qué le vamos a poner para no poner atributos? Otra palabra. Características. Yo justo pensaba eso, lo que decía atributos y veía y no le pillaba relación. Características. Bien. Dentro de las características del sistema de vigilancia, ya debemos hacer qué cosa. Como característica debemos saber dominar los atributos de los que ya le mencioné en ese momento. Dominar los atributos ya que deben estar presentes en el diseño. ¿Cuáles son? Especificidad, los que acabo de mencionar son latinos. Como primer punto. Y como segundo punto, tenemos que saber diferenciar qué eventos de salud son tributarios de creación de un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Aquí vamos a poner entre paréntesis vamos a poner atributos del sistema de vigilancia. Ok, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos? Coma, etcétera. ¿Ya? Bueno, ahora está más clarito. Y aquí decía diferenciar qué eventos de salud son tributarios de creación de sistemas veloces. Entonces, aquí, ¿qué se aplica? Aquí se aplica, ¿qué cosa? Ay, no son los atributos, ¿cómo es su nombre? Pues los atributos, no, perdón, aquí no es atributo. Aquí esta palabra no es atributo, lo voy a marcar ahorita hasta buscarla, un segundito. A ver, lo voy a marcar ahí, ahí. Aquí serían los atributos. Aquí sería atributos como, ¿cómo se llaman los cuatro atributos? Magnitud, el otro era magnitud, trascendencia, ¿no es cierto? Era el otro, trascendencia era el otro. Vulnerabilidad Vulnerabilidad. y factibilidad. Vulnerabilidad y factibilidad. A ver, voy a buscar la palabra para este otro de aquí arriba, tiene su nombre.
Y creo que ya se los expliqué o no se los expliqué. ¿Ya vimos eso de sensibilidad, especificidad y todo eso? No. Creo que no, ¿no? No. Aquí está. También se lo llama atributo, pero los anteriores eran atributos de qué? Atributos de tipo objetivo. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Son atributos, pero de tipo objetivo. Objetivo. ¿Ya? Ahora sí. Y estos otros acá son atributos de creación de un sistema de vigilancia. Ahora sí. Los dos son atributos, pero fíjense que la diferencia está en que uno es atributos de tipo objetivo y el otro es atributos, ¿no es cierto?, de un sistema. Son atributos. Ahí está. De la creación de un sistema de vigilancia. Ahí está. Entonces, estas son las características que debe tener un sistema de vigilancia epidemiológica. Vamos a grabar esto. Ahora, hablando de los atributos del sistema de vigilancia epidemiológica, este de aquí es importante porque también lo tienen que desarrollar ustedes en su proyecto, en su trabajo. Los dos anteriores que mencioné, no, pero este es uno de ellos. ¿Y cuál es? Por ejemplo, aquí tenemos esta lámina bonita donde lo simplifica. El primero es la sensibilidad, que ya como ustedes vieron anteriormente, la sensibilidad simple y llanamente es la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, las pruebas de detectar ya los verdaderos positivos. ¿No es verdad? Luego tenemos el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo también tiene la misma función que la sensibilidad, solo que la sensibilidad lo hace de forma individual, específica para la enfermedad, y el valor predictivo positivo más que todo se va, ¿no es cierto?, a la posibilidad que un individuo positivo esté realmente enfermo, pero en una población. Aquí simple y llanamente es de la enfermedad de formas individuales en sensibilidad. Y el valor predictivo positivo es que realmente esté enfermo igual que sensibilidad, pero en una población. Bien, ahora cuando hablamos de especificidad, especificidad es lo contrario de sensibilidad. Sensibilidad era la detección de individuos enfermos. En cambio, especificidad ya viene a ser detectar a los animales sanos. ¿Ya? Y en el valor predictivo negativo es detectar los animales sanos, pero mediante una probabilidad y en población animal. Entonces, fíjense que sensibilidad y valor predictivo positivo están muy relacionados, igual que especificidad y valor predictivo negativo. Los primeros detectando a los enfermos y la probabilidad de individuos en una población. Y especificidad. Por favor, ¿alguien tiene encendido el micrófono y me está perjudicando la clase? Sacar y apagar tu audio. Mil disculpas. Y entonces especificidad ya es lo contrario, detectando a los animales sanos y con el valor predictivo positivo, ya mediante una probabilidad, pero controlando esa enfermedad que estén sanos en la población, ¿ya? Muy bien. Entonces ya terminamos lo que es sensibilidad, valor predictivo positivo, especificidad, valor predictivo negativo. Bien. El quinto sería representatividad. Y cuando hablamos de representatividad, ¿ya? Es generalizar la información, ¿ya? La representatividad se da cuando todos logramos participar, cuando a todos logramos convencer de que se tienen que hacer las cosas. Entonces, ahí es representativo. Cuando no llegamos a todos los lugares donde tenemos que llegar, no hay representatividad en un sistema de vigilancia. Luego viene como número 6, oportunidad.
tiene que ser oportuno. ¿Por qué? Porque si no logramos acceder a los datos de forma inmediata, ya les expliqué hace un rato, la enfermedad no nos va a esperar que tengamos sueño, que era el cumpleaños y no sé, no nos va a esperar. Entonces tiene que ser inmediato, acceder a los datos de forma inmediata para poder tomar acción. Ese sería el punto 6. El punto 7 es flexibilidad. Y flexibilidad se refiere a la capacidad que va a tener, ¿no es cierto?, nuestro sistema de adaptarse a las situaciones que tiene nuestro país. Tal vez de la manera en cómo lo está realizando el sistema de vigilancia en Estados Unidos, en Europa o algún otro país de Latinoamérica, ya no se pueda hacer exactamente, o no son las condiciones exactamente como las que son de Bolivia. Entonces, el programa de vigilancia, dentro de esos atributos, tiene que ser sensible y poder adaptarse. Luego tenemos la aceptabilidad. ¿Qué es la aceptabilidad? Bueno, ¿cómo fue que se logró erradicar la fiebre aftosa en Bolivia? Participando todos. Y no todos participaron de forma voluntaria, señores. Una buena parte de ellos fueron obligados por leyes que existían en el país y que el SENASAC tuvo que aplicar. Bueno, usted no quiere vacunar y someterse a las normas, perfecto, está bien. Pero en todas las carreteras donde haya paso, pusieron un control. Y ese señor no podía pasar ese control si no tenía los certificados de vacunación y que estaba autorizado por el SENASAC. Está bien, no vacunaba, pero el tipo se moría de hambre porque no podía vender ni un litro de leche, ni podía vender un kilo de carne, ni un solo animal. ¿Ya? Entonces, esta palabra aceptabilidad dentro de los atributos es importante porque todos debemos participar en forma activa del programa. ¿Ya? Y por último tenemos el número 9 que es simplicidad. ¿Por qué? Porque la simplicidad tiene que ver con el sistema de la forma en que tiene que realizarse de una forma práctica para que todos puedan entenderlo y todos puedan participar y aceptarlo. Entonces esa es la simplicidad, ¿correcto? Yo lo he explicado con mis palabras y de forma sencilla, pero cuando ustedes realicen su trabajo van a encontrar en libros y en lugares serios de internet un concepto de cada uno de ellos un poquito más amplio. Yo lo he hecho bien sencillo para que ustedes lo puedan entender, ¿correcto? Eso es. Doctor, y para incluirlo en el trabajo tenemos que relacionarlo con la enfermedad que nos tocó. No necesariamente, niña, no necesariamente. Lo que sí tienen que poner es la, ¿cómo se llama? La fórmula. Porque los primeros cuatro tienen fórmula. Sensibilidad, valor predictivo negativo, especificidad, valor predictivo positivo, tienen fórmulas. Y ustedes tienen que poner ahí un ejemplo. Ejemplos hay muchísimos en el internet, aunque no sea propio de la enfermedad, aunque no sea propio, mejor dicho, sí de la enfermedad, pero aunque no sea de Bolivia, ¿ya? Bueno, y aquí estaba especificado de forma individual que ya acabo de hacerlo, no hay necesidad que lo explique uno por uno. Ya lo hice. Bien, entonces, la virulencia, ¿qué habíamos dicho que era? Creo que esto ya lo hemos visto en la primera unidad, ¿no? La virulencia. Sí, Jóvenes. doctor, lo vimos. Sí, doctor. Este lo vamos a borrar entonces. Brote, creo que también lo vimos. Pero bueno, no está de más. En el sistema de vigilancia epidemiológica trabaja en base ¿a qué? En base al sistema que creó. Y el sistema que creó tiene un centro, que es la organización central, y de ahí para afuera va descentralizándose con muchas personas, que ahí están los epidemiólogos departamentales, las unidades informativas que son veterinarios
especialistas en epidemiología que están todo el tiempo yendo a visitar y escuchando por teléfono las notificaciones para ir a verificar, e inclusive tienen los famosos sensores que son personas, administradores, veterinarios, hasta propietarios y capataces que viven en la zona de los ganaderos y que ellos están normalmente informando. Se les daba 50 bolivianos a cada uno de ellos de crédito, con el único objetivo de que si ven algo raro o parecido a la enfermedad que se está controlando, llamen. Entonces, de esa forma, nosotros enteramos que existían brotes. Y así es que cuando había esa notificación de algún sensor, pues las unidades informativas son los que recibían esa información e iban a ese lugar para verificar si allí estaba iniciando un brote o no. Miraban los animales con signos, síntomas, cuántos animales eran, sacaban muestras y se dejaba en cuarentena la zona como observación cerrada. No entraban ni salía animales. Se iba a... Estoy pasando clases, chulo, no molesté. Entonces, ahí, ¿qué hacía el veterinario después que tomaba las muestras? Pues se iba al laboratorio y allí sacaba los resultados y si eran positivos, se confirmaba la cuarentena. Ojo que lo que estoy explicando es lo que ustedes tienen que exponer, señores. Ahí entonces se confirmaba el problema y se determinaba bloqueo epidemiológico. ¿Por qué? Porque se confirmó lo que nosotros llamábamos un brote. ¿Y qué era un brote? El brote simple y llanamente es el aumento inusual, real o aparente, ¿de qué? De la enfermedad. Si nosotros estamos controlando una enfermedad, nosotros estamos en un sistema de vigilancia, el número de casos en esa zona está identificado. Si vemos que se aumentó, entonces se declara brote. Y si hay brote, se declara una cuarentena. Primero una cuarentena predial, ¿no es cierto? Y una cuarentena previa o muy general hasta que se confirmaban los datos. Luego se confirmaba el brote y se confirmaba el bloqueo epidemiológico para el control de la enfermedad. Muy bien. Ya hablamos de enfermedad emergente, reemergente, creo que les di tarea inclusive, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Mira cómo viene a fregar. ¿Vos crees que son mi hijo, chiqui? Muy bien, entonces, ¿qué es una enfermedad transmisible? Bueno, una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o de sus productos tóxicos que se manifiesta por la transmisión de este agente o de sus productos, por ejemplo, como en el caso de Salmonella, Clostridium, tienen toxinas, ¿verdad? ¿Ya? Desde un reservorio de un huésped, ya sea de forma directa o indirecta. Endemia. ¿Cuándo es que decimos nosotros, la enfermedad es endémica? ¿Cuándo decimos? ¿Por qué decimos que una enfermedad es endémica, jóvenes? ¿Cuándo es propio del lugar, doctor? No tanto que sea propia, ¿no? Sino que la enfermedad se da de forma constante, todo el tiempo está, ¿verdad? Entonces, a eso no se vayan a olvidar. Otra palabra que se asimila a lo que es endemia es la prevalencia. La enfermedad es endémica o la enfermedad es prevalente, más o menos se refiere a lo mismo. ¿Por qué? Porque la enfermedad estuvo y está. Endémica, prevalente. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Porque ¿qué quiere decir prevalencia? Prevalencia quiere decir es la probabilidad de detectar caso nuevo y caso antiguo. Entonces, es muy parecido a endemia. Chao, gato, andate. Bueno, y esta palabra epidemia yo la expliqué antes. Antes no se podía decir epidemia en veterinaria, se tenía que decir epizotia, pero hoy en día ya se lo puede utilizar de forma indistinta. Y la epidemia, simple y llanamente, es un brote, pero que ya tiene características de ¿qué? De que no solamente apareció en un determinado lugar,
sino comienza a crecer a sus alrededores. Entonces, eso es epidemia. Es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor. ¿Qué es incidencia? El número de casos nuevos, ¿ya? Mayor a la esperada. Y bueno, vigilancia ya lo dijimos. Es el escrutinio continuo de todos los aspectos que ocurren en una enfermedad, y también se ve cómo es que se propaga para ver cómo se la controla. Factor de riesgo, ya lo hemos visto como riesgo, pero en general cuando hablamos de factor de riesgo se refiere a todas las características, ¿ya?, que nosotros podemos ver, ¿ya?, en los individuos o en grupos de individuos o de animales, ¿ya?, en un determinado lugar y tiempo, pero con una probabilidad incrementada de experimentarse, ¿ya? Entonces eso es factor de riesgo. Incidencia ya dijimos, prevalencia ya dijimos, letalidad. Fíjense que cuando hablamos de incidencia, prevalencia y letalidad, estamos hablando de las 3 tasas importantes de mortalidad que más se propagan como estudio en epidemiología. Si ustedes van a la biblioteca de la Facultad de Veterinaria, van a encontrar un montón de tesis de lo que es incidencia, prevalencia y letalidad. Entonces, voy a hacer un poquito de énfasis. Esto ustedes, los que llevaron conmigo bioestadística, esto lo llevaron muy detallado conmigo y saben inclusive cómo calcularlo y cómo interpretarlo. De todas maneras, para el examen final, en el tercer corte voy a volver a explicar esa parte de bioestadística, que es sumamente sencilla. Es simplemente detectar los positivos arriba o muertos, abajo la población, y multiplicar por un factor K. Nada más a interpretar, es re sencillo. Entonces, ¿qué es la incidencia? Voy a hacer un poquito de énfasis aquí. La incidencia es una tasa, ¿ya?, que mide, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? El número de casos nuevos, ¿no es cierto?, de una determinada enfermedad en un determinado lugar y en un determinado tiempo, siempre en lugar y tiempo, por favor, ¿ya? Entonces, ¿esta incidencia qué es? Es un indicador de velocidad de ocurrencia de la enfermedad. Y es importante porque si hoy detecto que la incidencia es tanto, pues para el próximo año, en el mismo mes, esa incidencia me está mostrando qué cosa, el riesgo de ocurrencia de esa enfermedad en esa proporción. Perfecto. Ahora vamos a ir a prevalencia. Cuando hablamos de prevalencia, también es una tasa, pero esta tasa ya no mide solamente los casos nuevos, sino también aquí mire el total de casos de una enfermedad, donde está tomando en cuenta los casos nuevos y los casos viejos. Por eso estaba diciendo que se relacionaba con el concepto de que era de prevalencia o la otra, ¿cuál era el concepto de la otra? Endémica. Y de endémica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esto, número de casos nuevos y viejos, ¿ya? Es también en un determinado lugar y en un periodo de tiempo, ¿correcto? Y por último, la letalidad. Otra cosita importante. En el caso de incidencia y de prevalencia, no se vayan a olvidar, cuidado cuando estén exponiendo que cometan ese error, que son tasas brutas. Tanto incidencia como prevalencia son brutas. ¿Por qué? Porque cuando miren la fórmula, se van a dar cuenta que están tomando en cuenta a la población entera. Y una tasa que toma en cuenta a la población entera es bruta, porque no discrimina nada. En cambio, esta última, que es la letalidad, la tasa de letalidad, esta ya es una tasa específica. ¿Por qué? Porque si bien está detectando los muertos, pero ya no lo está haciendo en la población entera, lo están haciendo en los animales que enfermaron. Entonces es una tasa específica, porque solamente está tomando en cuenta parte de la población que fueron los animales que enfermaron. ¿Ya? Ya hablamos del riesgo, pero el riesgo se puede clasificar en riesgo absoluto o podemos también hablar de riesgo relativo. ¿Y cuándo es riesgo absoluto? Eso también tengan en cuenta en su exposición, jóvenes. Porque cuando estamos hablando de riesgo absoluto, nos estamos hablando
Estamos hablando de qué? De la incidencia de una enfermedad u otro evento de interés poblacional, pero donde solamente se cuantifica qué cosa, la probabilidad de experimentar dicha enfermedad. ¿Ya? ¿Mm? Donde se cuantifica la probabilidad de experimentar dicha enfermedad. En cambio, cuando hablamos nosotros de riesgo relativo, ¿ya? Aquí estamos hablando de relacionar qué cosa, a los expuestos con los no expuestos. No es lo mismo, vamos a suponer, a ver, en el pueblo de, qué sé yo, en la localidad de Caranda, ajá, no hay enfermo, doctor. No hay enfermo y es Santa Cruz, doctor. Pues claro. O la provincia, qué sé yo, vamos a decir, a ver, la provincia, vamos a suponer la provincia, Florida, digamos. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que la provincia de Florida, que es parte de Mairana, lo que es Amaipata, vamos a suponer, digo suponer, que no hubiese casos positivos de COVID, digamos, a ver. Ajá. O vamos a ver otro. ¿Qué lugar está libre de COVID en Santa Cruz? Para que sea más real nuestro ejemplo. Escuché, Valle doctor, Grande, que en San creo. José, No. De COVID, no creo que nada. No sé. doctor, Siempre hay. justamente leí un artículo donde decía que otro país como Argentina estaba tomando las mismas medidas de San José, porque dicen que en San José no hubo ni un caso y están normales allá. En Argentina lo vi en un caso así. ¿San José de chiquito o qué? Sí, doctor, San José de chiquito. Bueno, vamos a tomar en cuenta entonces ese ejemplo en riesgo relativo. ¿Ya? Pues en riesgo relativo, en San José no se están presentando casos. ¿Por qué? Porque están tomando todas las medidas de acción correspondientes, ¿ya? Y no están expuestos porque justamente no están permitiendo el ingreso libre y están con todas las medidas. O si comparamos otro ejemplo, China o algunos países de Asia. En algunos países de Asia tienen completamente controlado el problema del COVID. Entonces, estos señores tienen un riesgo relativo. ¿Por qué? Porque la exposición que tienen ellos prácticamente es nula. En cambio, cuando hablamos de riesgo absoluto, en riesgo absoluto, señores, ¿qué es lo que pasa? Pues el riesgo es eminente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos. No tenemos las medidas de control correspondientes y hay enfermos. Entonces, ojo con lo que es riesgo relativo y absoluto. El riesgo absoluto es porque estamos desafiados. Ya hay la enfermedad y no se están tomando en cuenta las medidas. Entonces, el riesgo es absoluto. Y el riesgo es relativo porque en ese lugar aparentemente no están expuestos porque las medidas de control son buenas y no se están presentando casos. ¿Se entendió la diferencia? Muy bien. Sigamos. Fuente de infección ya hemos explicado en las anteriores clases. Portador también. Canal endémico. Bueno, el canal endémico también tenían que haberlo presentado en su trabajo, pero se lo voy a dejar para no sobrecargarlo. Lo vamos a dejar para el tercer corte en la parte estadística. ¿Por qué? Porque este cálculo del canal endémico es estadística. Lo vamos a dejar para el examen final, ¿ya? Para el tercer corte. Ya vimos esto. Esto es una de las cosas que ustedes tienen que explicar dentro de su exposición y presentar en su proyecto. Pues van a encontrar ustedes muchos esquemas y muchas explicaciones en el internet, pero yo lo voy a explicar con esto. Dentro de los elementos de un sistema de vigilancia epidemiológica, la retroalimentación es básica, es sumamente importante. Es como cuando ustedes quieren ser médicos veterinarios o tecnistas. Ustedes no van a pretender ser médicos veterinarios o tecnistas con haber estudiado una vez la materia y nunca más haber repasado lo mismo. No, no son nadie. Todo el tiempo uno tiene que estar retroalimentándose con la educación. Por eso es que dicen, el que entró a la universidad para profesionalizarse, entró para estudiar y nunca más dejar de hacerlo aunque salga profesional. Porque si no hay una retroalimentación,
el conocimiento se pierde. Y en el caso del sistema de vigilancia epidemiológica es lo mismo. Nunca vas a llegar a controlar una enfermedad si no hay una retroalimentación. ¿Y cómo funciona esto de retroalimentación? Sencillo. Vas a un lugar, encontrás un foco de problemas, lo identificás, ¿no es cierto? Tomás las muestras, lo diagnosticás y entonces tomás las primeras medidas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Primero, en la entrada verificamos un lugar de riesgo donde hay unos problemas. Entonces sacamos las muestras y llevamos al centro donde dice el proceso. Diagnosticamos el problema, el sistema de vigilancia epidemiológica mandó todos los protocolos de bloqueo epidemiológico, ¿ya? Para que se realice la cuarentena y el control, ¿correcto? Y ahí sale la primera información. ¿Cuál es la primera información? Bloqueo epidemiológico. Se está aplicando la cuarentena y se está aplicando la vacunación de emergencia. Perfecto. ¿Ahí acabó? No, pues señores, hay retroalimentación. Porque después de que hizo eso, en un tiempito vuelve para atrás y vuelve a mirar el mismo lugar o los lugares donde estaban apareciendo estas enfermedades y se verifica si se sigue aumentando los casos o siguen disminuyendo. Y de acuerdo a eso, otra vez entra en proceso. Señores, no está ocurriendo lo que esperábamos. Entonces, reforzamos lo que es la cuarentena, ampliamos el radio de acción de vacunación, ¿ya? Y la observación serológica a todos esos lugares donde estamos ampliando. Salida, pues esperamos los resultados de ese trabajo. Luego volvemos al inicio otra vez de otro determinado tiempo y vemos nuevamente eso. Ah, sí, doctor, ahora sí se está controlando, ya dejó de aparecer más casos nuevos y por el contrario va disminuyendo y mejorando los casos que estaban. Entonces entran procesos, salida de información. Entonces, esto es todo el tiempo, señores. En un sistema de vigilancia, hoy en día ya está erradicada la fiebre aftosa en Bolivia y siguen haciendo esto. Ayer, para los que entraron a la charla del doctor del SENASAC, por si acaso este doctor era el epidemiólogo, es el epidemiólogo nacional, es el jefe del departamento de epidemiología a nivel nacional del SENASAC. Él está en la central trabajando y la central es en el Beni. Por eso era importante que hubiesen entrado a ese lugar, porque ahí hubiesen visto muchas cosas. Él anoche dijo esto. E inclusive hoy en día seguimos, a pesar de que no hay notificaciones de casos, nosotros con nuestras unidades informativas seguimos yendo a los diferentes departamentos, cantones, y sacamos muestras para ver si hay animales positivos o si el virus está circulando, lo dijo. ¿Mm? Y entonces yo le hice una pregunta al finalizar al tipo. ¿Cuál fue la pregunta? Le dije yo. Doctor, hay algunas personas que están hablando de declararnos libres de fiebre aftosa, pero sin vacunación. ¿Es esto posible? ¿Es prudente? Y él dijo, está dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque nosotros ya hace varios años que venimos haciendo serología para ver si está presente el virus o no, y no lo hemos logrado detectar. Entonces es muy posible que de aquí a un tiempo, quizás breve, podamos declararnos libres de fiebre aftosa sin vacunación. Pero ¿cómo se hace esto? La única forma haciendo retroalimentación del control, del estudio del control de la enfermedad. Ahora, si vas a aplicar un sistema de vigilancia, esto también es importante, señores. Si vas a desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica, entonces tenés que ver esto que se llama premisas para poder desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica. No, yo quiero, a mí me da chiste porque el presidente de la Asociación de Porcinocultores hace unos años atrás se consiguió unos kits para diagnosticar la enfermedad y dijo, vamos a crear nuestro sistema de vigilancia epidemiológico y vamos a erradicar tal enfermedad en cerdos. Qué absurdo, qué ridículo. Señores, este señor no conocía estas partes. Para poder desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica, primero hay que ver el grado de desarrollo institucional. ¿Existe una institución especializada encargada del control de enfermedades? Una asociación de porcinocultores no es eso. Luego de que tenés esa institución, que en este caso, en el caso de bovinos, de los animales, es el SENASAC, en el caso del control de rabia es el CEDES, ¿no es cierto? Luego, esa gente que trabaja ahí tiene que ser capacitada todo el tiempo.
tiene que ser preparada y capacitada, ¿ya? Y actualizada. Fíjense lo absurdo de la propuesta de ese tipo que hablaba de erradicar la enfermedad. Luego viene la capacidad administrativa de los servicios. En el caso de veterinaria, existen asociaciones con laboratorios propios que ayuden a este control. Luego, existen los conocimientos básicos y avanzados sobre el sistema de vigilancia epidemiológica existente, y el sistema de vigilancia epidemiológica no es pues unas buenas intenciones, es un documento serio con todas las partes explicando, e inclusive lo que ustedes van a hacer es un, ¿cómo les puedo decir? Es un preproyecto, porque un proyecto completo tiene detalles que ustedes no se imaginan. Podemos hacer un libro de este tamaño con el desarrollo de todas las cosas que se tienen que hacer de cada punto que ustedes van a desarrollar. Ustedes van a desarrollar simplemente los puntos y los conceptos de forma general, pero dentro de su proyecto ustedes no van a desarrollar las aplicaciones, porque desarrollar un sistema de vigilancia con aplicaciones es un libro de así debe ser o más por eso. Entonces este señor estaba loco cuando hablaba de que iba a hacer erradicar la enfermedad con un kit de positivo. Los conocimientos sobre el sistema de vigilancia epidemiológico existente. Entonces, ahí, dentro de lo que habíamos hecho, capacitación del personal, ya el conocimiento sobre lo que es un sistema de vigilancia epidemiológico y cómo funciona es básico, es básico. Y luego, por último, aquí tenemos que recursos desarrollados de servicio. Los recursos, señores, son importantísimos. ¿Por qué creen ustedes que casi siempre los sistemas de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades no son privados? Y este señor era una asociación de porcinocultores, era privado. Ese señor no tenía la menor idea de cuánto de plata se necesita crear un sistema de vigilancia epidemiológica. Se necesita tener infraestructura, se necesita tener laboratorio, se necesita tener un montón de vehículos, se necesita tener parte administrativa, contable, se necesita tener parte técnica, epidemiólogo, departamentales, epidemiólogo nacional, unidades informativas. No tenía la menor idea ese pobre señor. Bueno. Entonces, señores, así es para declarar una enfermedad en control. Esto tienen que desarrollar ustedes también en su proyecto. ¿Qué, cómo, quién, dónde, cómo es, cuándo, cuál? Y se los mostré en un trabajo que vimos ayer. Entonces, no sé si será necesario volver a explicar, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que aparezca la brucelosis o la rabia o la tuberculosis? No sé qué tema le tocó a cada uno de ustedes. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Es importante saber qué ocurrió, cómo ocurrió, para ver cómo voy a actuar como sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Quiénes tuvieron que ver en la aparición? ¿Por qué? No es para meterlos presos, no, no, no. Es importante saber quiénes, porque de esa manera yo voy a saber esas personas dónde estuvieron y de dónde vinieron para ir a verificar estos casos en esos lugares también. ¿Dónde ocurrió por primera vez el caso? Cuando sabemos quién, el dónde después viene y se desarrolla. ¿Por qué? Porque donde estuvo primero el tipo o de donde vino de primera vez el tipo a contagiar aquí, es donde yo tengo que ir a verificar si ellos tienen la enfermedad o no la tienen. Y si la tienen, ver nuevamente ellos de dónde la tuvieron. Es una pesquisa que se hace, que es lo que trataron de hacer con el COVID, pero no lo pudieron hacer. Se disparó la enfermedad. En el caso en veterinaria sí lo logramos, como es la fiebre aftosa. Por eso es que cuando las personas que trabajan en sanidad humana se creen más que los veterinarios, y la misma OMS y OPS dijo que las personas más capacitadas y con más experiencia de control de enfermedades de epidemia y pandemia somos los veterinarios. En el caso de COVID no lograron hacerlo. Bien. ¿Cómo es que ocurrió? ¿Por qué? Debe haber un motivo para que esa persona haya ido a esos lugares, venido acá. Tal vez se fue de visita, o tal vez fue que compró animales, o tal vez fue que vendió animales. Hay que saber todo eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que ocurrió?
¿Cuándo ocurrió? Este también es una pregunta importantísima, porque si yo averiguo que recién fue que ocurrió, es más fácil controlar el foco. Pero si fue ya hace tiempo, ¿sabe Dios a dónde se habrá ido el virus? Entonces es importante saber cuándo también empezó el evento de la enfermedad, ¿ya? Y por último, ¿cuáles son las acciones que voy a tomar de acuerdo a toda esta información que he recabado? ¿Para qué? Para controlar la enfermedad. Entonces, señores, estas son las interrogantes, ¿ya? De la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Lo vamos a hacer en el trabajo. Esto ya ustedes lo van a hacer, lo tienen dentro de la información que les mandé. El sistema de vigilancia epidemiológica tiene sus formas, tiene sus protocolos de cómo trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empieza? Empieza con la atención en los centros de concentración de animales. En nuestro caso, los sistemas de producción intensiva. Luego, ¿qué se hace? Pues se hace una inspección también en los mataderos, no solamente en los lugares de producción, sino también a donde llevan los animales para el consumo. Tiene que haber, empieza, a ver, vamos a ver aquí la flechita. Primero con la visita rutinaria de los predios. Eso es lo que hacen las unidades informativas del sistema de vigilancia. En forma rutinaria. Y si ellos no pueden porque son pocos en relación a los centros productivos, es que se nombran los famosos sensores, que ellos son personas que trabajan en esos lugares o que viven ahí o que están viendo esos animales. Sean los sensores o sean las unidades informativas, ya se realizan visitas de forma rutinaria a esos predios pecuarios con el objetivo de ver si hay algunos signos o síntomas. Luego se hacen encuestas, ¿no es cierto? Encuestas cero epidemiológicas, o sea, se toman muestras porque a pesar de que los animales no tengan signos y síntomas, pero ustedes saben que cuando están en periodo de incubación las enfermedades no muestran signos y síntomas. Entonces se hacen encuestas cero epidemiológicas. Y luego, antes de entrar al matadero, que hacen inspección en el movimiento del animal. ¿Para ver? ¿Quiere ver qué? Pues para ver si han sido vacunados y si no presentan ningún signo ni síntoma. Y bueno, ahí llegan al matadero y se acabó. ¿No es cierto? La otra parte son los sistemas o las formas de producción. Ustedes saben que existen sistemas de producción intensivo, semi-intensivo y extensivo. Y dentro de esto, ¿qué hay que ver? La información que se maneja en los servicios veterinarios oficiales. Porque estos ganaderos en este tipo de producción puede que estén trabajando con alguna asociación. Ahí ustedes ven a Galeguar, a Galepor, Agapor, Fedeple, Asocebú, la Federación de Ganaderos. Bueno, existen muchas formas en que ellos se organizan, ¿correcto? Todas estas cosas lo ve el sistema de vigilancia epidemiológica y les ayuda para poder trabajar y controlar las enfermedades. Bueno, cuarentena. La cuarentena ya todos lo entendemos, pero vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Qué es el objetivo de la cuarentena? El objetivo de la cuarentena básicamente es proteger la vida o la salud de los animales en riesgo, ¿no? Derivados del ingreso a un establecimiento. Por eso es que a los de aves yo les decía que el sistema de vigilancia trabaja a nivel de fronteras, aeropuertos, granjas y incubadoras. Pero que no estén sordos, ¿no? Eso es lo que tienen que explicar. Y entonces, ¿qué es lo que se hace cuando llegan los animales ahí? Se los pone en cuarentena, se les toma muestra y están presentadas con el cinto de cuarentena hasta que los laboratorios salgan negativos. Una vez que salen negativos, pues quedan libres y continúa su producción intensiva, ¿cierto? Entonces, es proteger la vida de la salud animal, ¿no? No solamente de enfermedades, también de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos causantes de enfermedades en los alimentos. A veces nosotros pensamos que no, es que enfermedades, no solamente las enfermedades son producidas por agentes etiológicos, biológicos infecciosos. También hay otros, por eso es que dice aquí, aditivos, contaminantes, toxinas u organismos causantes. Bueno, luego, o por último, dice proteger la vida o la salud humana. ¿Por qué?
Porque los humanos vivimos o sobrevivimos en base al consumo de todo esto que producimos los veterinarios. Por eso es que el SENASAC tiene sanidad animal, sanidad vegetal y por último, tanto de sanidad animal y vegetal, los productos que salen se los controla como inocuidad alimentaria. Ojo con lo que estoy explicando ahorita para que se ubiquen en su posición. El SENASAC no solamente controla las enfermedades en animales, también los hace en plantas, en vegetales. Ahí están los agrónomos. Pero tanto los agrónomos en sanidad vegetal como los veterinarios en sanidad animal, nuestro objetivo es producir alimentos para el consumo. Entonces, esos alimentos para el consumo son también controlados por el mismo SENASAC, pero como el Departamento de Inocuidad Alimentaria. Esto se los mostré ayer en el trabajo y van a desarrollarlos. Y en los documentos que les mandé está cuarentena externa, interna, predial. Ya les mostré también ayer esto. Es la estructura orgánica del SENASAC, es lo que yo les decía acá. Primero tiene toda una parte administrativa aquí arriba, ¿no? Y aquí ya viene, fíjense, el bloque de unidad de sanidad animal, el bloque de unidad de sanidad vegetal, que es lo que estaba acabando de explicar ahorita, y de los productos que sacan estos dos como inocuidad alimentaria. Eso tienen que poner sí o sí este esquema. Y bueno, ya específicamente cuando hablamos de lo que nos corresponde a nosotros como médicos veterinarios, que es el UNSA, Unidad Nacional de Sanidad Animal, bueno, este es el esquema de ese. Está compuesto por 4 bloques, que es el área de vigilancia epidemiológica, donde están los programas de control, es el área de registro, ¿no es cierto? Zoosanitario, el área de inspección y certificación y el área de los laboratorios. Ahora, un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto? Esta es su estructura. Fíjense, es lo que les he venido explicando todo el tiempo. La verdad es que parte de aquí. De aquí va hacia abajo y de aquí va hacia arriba. A ver, el Área Nacional de Vigilancia Epidemiológica está manejado, ¿no es cierto?, por un jefe del SENASAC nacional, que está en el Beni. Y ayer el que expuso justamente era el epidemiólogo nacional. Aquí está ese señor. Y de ahí para abajo, ¿qué está? Están las áreas departamentalizadas de epidemiólogos en cada departamento. En el caso de la avicultura, ya les dije de que no es así. Existen dos escudos, el escudo oriental y el escudo occidental. ¿Por qué? Porque no hay producción de aves en toda Bolivia como los de bovino. El escudo oriental está a cargo de Santa Cruz y el escudo occidental está a cargo de Cochabamba. Entonces, este no es básicamente, hasta aquí sería su estructura del PRONESA. Y de aquí para abajo ya es específico de lo que es bovinos, PRONEFA. Entonces, hacia arriba, ¿qué hay? Hacia arriba está la unidad de sanidad animal, está la Dirección Nacional del SENASAC, está el Ministerio de Desarrollo de Tierras y Rural, e inclusive arriba de ellos están los organismos internacionales como es la OIE, la CAF, la FAO, etcétera, etcétera, Panaftosa. Eso sería lo que corresponde a todas las enfermedades. Ahora, de aquí para abajo solamente corresponde a las enfermedades de bovino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene el área epidemiólogo nacional y tiene el área departamental, tiene las unidades informativas o epidemiólogos especializados, veterinarios especializados en epidemiología, y abajo de ellos, ¿quiénes están? Los sensores, ¿correcto? Y entonces cuando hay una enfermedad, los primeros en verlo casi siempre son los sensores. Porque las unidades informativas sí van a los lugares, pero como son tantos lugares y ellos no son muchos, a veces no logran ver la enfermedad y ser tan efectivos como lo son los sensores que sí viven y están todo el tiempo en esos lugares. Aquí está explicado lo mismo, pero ya no tomando en cuenta a los organismos internacionales ni tampoco gubernamentales. Aquí específicamente se está hablando de la estructura del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero para bovinos. Fíjense, director nacional, jefe nacional, área de epidemiología nacional, epidemiólogos departamentales,
nacional, departamentales, unidades informativas y sensores. Y este sería el SINAES, porque el de arriba era SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Este es el SINAES, es el Sistema Nacional de Tasación y Evaluación de los Casos para que recién pueda trabajar el SINAVE. Y esta es su estructura. Señores, y con eso hemos terminado. Ustedes a partir de ahora están listos y capacitados para realizar su trabajo y la próxima clase, señores, presentar su trabajo. Señores, mirando la lista, son muy pocas personas las que han participado, son muy pocas las personas que han participado en el seminario de ayer, que yo lo había pedido, por favor, que lo realicen por ustedes. Y si no me creen, ahorita les muestro la foto de la lista. Entonces, el día lunes próximo ustedes presentan su trabajo directamente, ¿ya? Y el día martes empiezan las exposiciones. Ya Doctor, no hay... el lunes es feriado. ¿Qué día es el lunes? Ah, el feriado del... 21 de junio. Creo que es el feriado de Evo, ¿no? Sí. Año nuevo, en Año martes, nuevo. creo. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, el día martes presentan su trabajo y directamente empezamos con el primer grupo a exponer. ¿Ya? Dar un poco más de tiempo. Si podíamos empezar el 28 para la exposición. Niña, escúcheme una cosita. Yo me he dado el trabajo de buscar un expositor como ese señor y pedirle a los chicos que están organizando ese webinar de que por favor incluyan esta tarea especial de epidemiología para ustedes. Y muy pocos de ustedes han participado de eso. Por favor, no me pida eso, niña. Yo, si hubiera que en la lista que ustedes varios participaron, pues con gusto, porque veo que ustedes tienen interés. Pero ustedes no han participado. Y yo en el grupo de WhatsApp les dije, señores, participen porque se trata de su tema de exposición. Es justamente lo que ustedes van a hacer en su proyecto. No, pues niña, no me pida eso. ¿Cómo me va a pedir? Si no tienen interés. Doctor, pero muchos Todos teníamos estamos clases. incluidos ahí. Por ejemplo, Sí. yo sí participé, digamos. Bueno, ¿cuántos participaron ahí? 1, 2, 3, 4, no sé, no los he contado. Pues no, señor, por favor, ni hablemos de eso, señores, por favor. Ustedes saben muy bien que yo no soy aplazador. Y yo cuando la gente tiene interés, yo los colaboro. Pero cuando no muestran interés tampoco, no, pues, por favor. Si no ve, no tengo pelos en la cabeza. ¿Cómo me van a querer tomar el pelo? El martes, entonces, señores, por favor, su trabajo y ahí vamos a sortear qué grupo empieza a disertar. ¿Ya? Eso sería todo, señores. Doctor, ¿Alguna entonces, pregunta sobre el tema? los que entraron al seminario, entonces, ¿se lo podemos mandar para que lo revise nuestro trabajo? ¿O ya no? Yo no tengo aquí las fotos, no los he contado, he visto pocos del grupo 6 del B. Conte que del B son 15, apenas o 16. Y aún así son pocos igual. No, o sea, no tienen interés. No he visto cuántas personas han entrado exactamente. Miren. Ahí tengo la foto de las listas. Eran 120 personas que estaban en el seminario. O sea que había mucha gente de otro semestre que no estaban llevando la materia y tuvieron más interés que ustedes, que son los que llevan la materia y que iban a hacer el trabajo específico para su exposición. ¿Qué tal esa? No, pues, muchas cosas son ustedes hoy. Muchas cosas son ustedes. Listo. El martes nos vemos, señores. Que estén Ya. bien, jóvenes.